Hola, bienvenidos nuevamente a Voces Trans, más allá de la T, un espacio creado por y para personas trans y LGBTIQ+, en donde hablaremos sobre temas de interés para nuestra comunidad y que tienen que ser visibilizados hacia la opinión pública. Antes de comenzar, recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales como @YoNaciraPiso, @TransAFAPVenezuela y @HumanoDerecho. Además, si estás acá es porque ya te suscribiste a Patreon o nos estás escuchando gratuitamente por Humano Derecho Radio. Por tan solo $5 al mes en Patreon puedes convertirte en productor ejecutivo de este podcast y decidir qué temas vamos a abordar e inclusive qué invitados quisieras que tuviésemos acá y que sean de relevancia para la comunidad trans en Venezuela. Ahora bien, en este episodio, o en esta segunda parte del episodio número 4, vamos a hablar si realmente somos más las personas trans que existimos en la actualidad o tenemos mayor visibilidad. Es decir, porque ahora somos más o porque tenemos mayor visibilidad en redes sociales y en algunos medios de comunicación, tanto en la región como en Venezuela, y si realmente es un fenómeno actual o es que ahora tenemos los medios necesarios para hacer llegar nuestra voz a la mayoría de países, ¿no? Entonces, quiero comenzar hablando sobre las condiciones de vida de la juventud trans. O sea, nuestras condiciones de vida en la actualidad son mejores o son peores que las del pasado. Entendiendo el contexto venezolano, ¿no? Que Venezuela ahorita está en la crisis de derechos humanos más grave en su historia y que está bajo un estado totalitario, ¿no? Y autócrata. Autócrata. Bueno, totalitario. este, entendiendo que también los medios de comunicación que tenemos, los medios tradicionales de comunicación que tenemos en Venezuela han reducido bastante, prácticamente son inexistentes y no existen. Me atrevo a decir que no existen medios independientes de forma tradicional en Venezuela. Y también entender que cuáles son los medios de comunicación que utilizamos actualmente, ¿no? Porque si bien entendemos que la visibilización de las realidades trans en el siglo pasado eran bastante crudas, podían ser visibilizadas dentro de medios comunicacionales tradicionales, ¿no? Y en la actualidad tenemos que recurrir a medios digitales y a medios quizás que no tienen cobertura dentro de los canales de televisión, dentro de las radios y demás, entendiendo la crisis de derechos humanos que vive Venezuela, ¿no? Pero las personas trans siento que tenemos mayor visibilidad en la actualidad que en el siglo pasado, por poner un ejemplo. Porque realmente ahora estamos como, digamos que estamos más interconectados desde la virtualidad y tenemos mayores medios de comunicación digitales a bajo costos. En cambio, en el siglo pasado tenías que ir a juro a una radio, a un canal de televisión, a pedir pautas, a pedir la oportunidad para visibilizar nuestras realidades. En cambio, ahorita agarramos nuestro teléfono, nos grabamos y lo podemos subir a redes sociales, ¿no? Sin ningún tipo de censura y sin ningún tipo de restricción al respecto, más allá de la capacidad de tener un teléfono celular e internet, ¿no? Entonces, siento que la comunidad trans actualmente, en temas de derechos humanos, tenemos realidades crudas y bastante parecidas, me atrevo a decir bastante parecidas en temas de derechos humanos en el siglo pasado, pero que al mismo tiempo tenemos la facilidad de poder hablar desde lo digital, ¿no? Principalmente las juventudes trans, porque bueno, nacimos con redes sociales, o por lo menos crecimos, y por lo menos en mi caso que tengo 23 años, si bien no nací con redes sociales, crecí con redes sociales y crecí comunicándome a través de redes sociales con otras personas trans. En cambio, antes, si no conoces a una persona trans en tu vida cotidiana, realmente era bastante difícil que consiguieras referentes. Entonces, ahorita es más fácil descubrirse, siento yo, desde mi perspectiva, siento que es más fácil descubrirte, nos descubrimos a edades mucho más tempranas, porque justamente conozco personas de
45, 50, 60 años, que apenas se están descubriendo justamente por el auge de las redes sociales y porque apenas después de haber vivido su vida, de haber generado familia, de haber tenido hijos, matrimonios, eh, dentro de la cisnormatividad, es decir, una mujer trans que toda su vida vivió como hombre, generó familia eh, siendo hombre y ahora que sus hijos están grandes, es que decide como darse la oportunidad de autodescubrirse, ¿no? Las juventudes ahora tenemos la valentía de salir un poco del molde y quizás las formas de crianzas no son tan violentas, no sé, o sea, realmente no tengo la respuesta a esto, pero sí me llama la atención que tenemos la facilidad de poder hablar. En Venezuela realmente somos pocas las personas que tenemos la posibilidad de tener visibilidad, pero sí somos muchas las que tenemos acceso a internet y podemos buscar referentes. En cambio, en los años 80, en los años 90, pues era muy difícil tener un referente. O sea, si una persona trans no aparecía en televisión o no la escuchabas en la radio, era muy difícil que tuviese visibilidad y que tuviese un alcance y que tuviese una audiencia. En cambio, ahorita tú te vuelves TikToker, te vuelves YouTuber o te vuelves podcaster o te vuelves un creador digital y tienes más facilidad de generar contenido que pueda llegar a personas trans y que puedan identificarse con esto, ¿no? Entonces, ahí es donde intento como comparar las condiciones de vida versus la visibilidad que tenemos y las interconexiones que tenemos, porque creo que hace 30 años era imposible tener un grupo de 100 personas trans en un solo espacio, ¿no? Y ahora con la virtualidad es un poco más fácil de hacerlo. Es complicado llevar comunidades digitales, pero sí es posible. Entonces, dentro de la comunidad trans en Venezuela siento que no es que seamos más ahorita, sino que, bueno, tenemos la posibilidad de conectarnos mejor entre todos y principalmente las juventudes trans, ¿no? Entonces, con respecto a los referentes que podemos tener dentro de nuestra comunidad, tenemos que entender que, bueno, muchos son de forma internacional, muchos están como fuera del país, inclusive hay chamos trans venezolanos haciendo contenidos en redes sociales, pero que tuvieron que salir para poder optar a tratamientos de reemplazo hormonal, para poder optar al reconocimiento de sus identidades, que desde el exilio generan contenido en redes sociales y se vuelven referentes de la comunidad trans en Venezuela. Pero la visibilización de las personas trans en Venezuela un poco no sale de lo digital. Porque, bueno, yo en Venezuela conozco nada más a un hombre trans que hace contenido para redes sociales, conozco a 2, 3 mujeres trans que hacen contenido para redes sociales y algunos activistas, creo que nada más es Rachel la que he visto, es una persona trans, por lo menos en medios nacionales, digamos que visibilizando las situaciones de derechos humanos de las personas trans, realizando activismo allá, digamos que en medios tradicionales. Y bueno, Tamara Adrián, que también es una activista y defensora de los derechos humanos y ex precandidata a la candidatura presidencial de Venezuela, ¿no? Que son personas que, bueno, han tenido algún tipo de cabida en medios de comunicación nacionales, de forma tradicional, es decir, televisión o radio. Pero otras masculinidades no existen, no que yo sepa. Por lo menos hay algunos activistas que han tenido participación importante, por lo menos en temas de periodismo, en temas o sea, que han sido entrevistados, que han tenido algún tipo de visibilidad por estos medios, pero en televisión y radio realmente no veo otras masculinidades dando entrevistas porque realmente estamos siendo invisibilizados. Entonces es como que hay una como dicotomía, ¿no? Tenemos mucha presencia digital, entendiendo también el tema de la censura y el tema de la libertad de expresión en Venezuela actualmente, pero a lo largo de la historia no he podido descubrir transmasculinidades que hayan tenido incidencia en medios de comunicación venezolanos o que hayan incidido como dentro de toda la sociedad. O sea, por poner un ejemplo, una Wendy, ¿no? Como en México. Personas que realmente no son personas, no son activistas, no son defensores de derechos humanos, pero que han tenido, digamos que un impacto en toda la sociedad de un país. En Venezuela siento yo que no ha pasado. Entonces, si bien tenemos mayor incidencia en medios digitales,
no tenemos gran influencia o no estamos dentro de la opinión pública en medios tradicionales, como es la televisión, como es la radio, como es el periódico, etcétera, 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 ¿no? Independientemente de la crisis de derechos humanos que hay en Venezuela. O sea, le estoy hablando como desde lo ideal, desde lo que quisiéramos que pasara, desde lo que fuese lo más idóneo para nosotros, ¿no? Entonces, eh, también es un tema del silencio en las familias, ¿no? El hecho de que ya por lo menos en cuestión de presión de género, las juventudes trans sentimos como un poquito más de libertad para cambiar como nuestros estilos de vestir, para expresar un poco más nuestras identidades, nuestras preferencias en cuanto a feminidad, masculinidad o androginia y demás. Pero no somos capaces de visibilizar nuestros pensamientos en la familia, porque muchos vivimos en silencio, muchos vivimos sin realmente decir lo que pensamos, porque justamente entramos como que en estas dinámicas de violencia en el que mi experiencia es peor que la tuya y es esta competitividad en quién la está pasando peor, ¿no? En quién la pasó peor en su juventud versus la juventud actual, quién la pasó peor para acceder a derechos humanos versus los jóvenes actuales, ¿no? Entonces, eh, decir que somos más, yo creo que es mentira. O sea, decir que actualmente somos más las personas trans que existimos es bastante mentira, pero sí hay una realidad, y es que las personas trans nos estamos empezando a intercomunicar a través de la digitalidad, principalmente las juventudes. O sea, estamos empezando a entender que requerimos crear comunidad, o sea, requerimos crear un sentido de identidad a través de la interacción social con otras personas, porque parte de lo que nos define como individuos también es esta interacción, ¿no? El crear vínculos con personas parecidas a nosotros con las que nos podemos identificar, y es que eso nos empodera, porque podemos decir, ok, no me estoy defendiendo nada más a mí mismo, sino que también estoy defendiendo lo mío y estoy defendiendo lo de él y lo de ella y lo de ella y lo de ella y lo de ella, ¿no? Entonces, eh, también está el tema de que realmente nosotros estamos dispuestos a vivir con las consecuencias de ser trans públicamente. O sea, vivir con el estigma y los riesgos de hablar públicamente en Venezuela sobre las realidades trans y sobre las realidades de derechos humanos. Yo siento que sí. O sea, yo siento que una parte importante de nuestra población trans se está empezando a empoderar y está empezando a decir, mira, ya basta. Porque lo veo justamente en la cultura de denuncia, en que todos los días nos llegan personas preguntándonos cómo pueden hacer para defenderse, cómo pueden hacer para cambiar sus contextos, cómo pueden hacer para mejorar sus condiciones de vida, o por lo menos para hablar de lo que le está pasando a través de otras personas, a través de informes, a través de denuncias, a través de este tipo de contenidos, ¿no? Entonces siento que actualmente la juventud trans se está empoderando y estamos intentando crear incidencia desde lo local. Y también desde la ingenuidad, porque no hay gente más valiente que la gente ingenua. O sea, la gente que se atreve, me considero decir que somos bastante ingenuos, ¿no? Porque nos metemos en problemas que a veces no sabemos cómo lidiar, pero que hacemos el trabajo, ¿me explico? O sea, nos lanzamos al agua con todos los errores que se implica, con la cantidad de perdones que tenemos que pedir, con la cantidad de desorganizaciones y de problemas que implica ser públicamente trans y que implica unir a las personas trans, pero que al fin y al cabo lo realizamos, ¿no? Entonces, siento que sí estamos dispuestos a vivir como con ese estigma, y muchas personas obviamente estás dispuesta hasta a perder a tu familia, tener que irte de tu casa, ni siquiera cuando eres adulto, sino cuando eres un niño de 13, 14 años que se está descubriendo y que decide pirar, y ahí es donde entramos como que en otras cuestiones sociales, pero que tú dices, concholo, pero es que o vivo de esta manera o me muero. O sea, o vivo de esta manera o me condeno a vivir toda una existencia, y es donde vemos el viraje de las decisiones que estamos tomando las juventudes trans. Porque desde mi experiencia, desde el ámbito en el que estoy, son varias las personas que he conocido que en su momento decidieron, por esta falta de referentes y por esta falta de visibilidad, decir, ok, yo voy a vivir mi vida como pueda, sin hablar de esto,
sin reconocer mi identidad, sin reconocer que soy un hombre trans o que soy una mujer trans, y que apenas ahorita a sus 45, 50 años es que se dan la oportunidad de vivir como tal, ¿no? Y de reconocerse a sí mismo. Pero creo que eso es de valientes también, ¿no? Poder decir, coño, la mitad de mi vida la dedico a decidir, digamos que a vivir lo que se espera de mí y quizás en algún momento pueda descubrirme, ¿no? Aunque yo creo que sería muy interesante hablar con una persona trans ya de la tercera edad o que apenas se esté descubriendo y que digamos que tenga la valentía de hablarlo públicamente, hablar sobre su experiencia personal, porque en Venezuela son muy pocas las personas que tenemos la oportunidad de alzar nuestra voz y de hablar. O sea, que tenemos los medios para poder conversar sobre nuestras identidades y que podemos, o por lo menos que no tengamos el miedo de sufrir algún tipo de represalia por hablar sobre nuestras experiencias, ¿no? Entonces, sería muy interesante, realmente sería muy interesante saber cómo ha vivido una persona mayor, o por lo menos una persona venezolana, cómo vivió su juventud siendo trans y poder comparar como con las experiencias que tenemos las personas jóvenes, ¿no? Y también justamente comparar las experiencias que tiene una mujer trans versus las que tiene un hombre trans o una persona no binaria FAP, porque también las implicaciones son bastante distintas y no es una mentira que las mujeres trans y las personas no binarias AMAP sufren mayor cantidad de violencia que las personas AFAP, pero tampoco es una mentira que nosotros somos más invisibilizados que ellas y que hay ciertos tipos de violencia y hay ciertos tipos de caracterizaciones de la violencia que sufrimos que no están siendo tomados en cuenta, ¿no? Porque si bien aquí sí me arriesgo bastante a dar esta declaración, y es que si bien a nosotros no nos cortan en nuestras casas desde que somos niños, pero sí nos condenan en la sumisión, o sea, nos condenan a callar porque somos socializados como mujeres, entonces como somos socializados como personas débiles, o por lo menos del género débil, entendido así, ¿no? Como con este estigma, eh, somos condenados a vivir en silencio y si nos rebelamos, igual sufrimos palizas, igual sufrimos golpes, igual sufrimos exclusiones, inclusive muchas personas, muchos hombres trans que he conocido han sido obligados a entablar relaciones con personas por lo menos con hombres y géneros, y a entablar relaciones y a entablar familias que no quieren obviamente tenerlos, pero que se ven obligados por el contexto, ¿no? Entonces, decir que intentar ver cómo podemos hacer o cuáles son los mecanismos que podemos hacer para dar mayor visibilidad sin dar a entender que ahorita es que somos más y que esto es una cuestión actual, sino entender que somos la misma cantidad de gente, simplemente que ahora tenemos la posibilidad de hablar en medios digitales y antes no. Y también teniendo en cuenta que la mayor cantidad de contenido trans y LGBTQ+, que nosotros consumimos en Venezuela es un contenido extranjero o de venezolanos que están en el exilio. Pero de personas venezolanas que viven en Venezuela y que pasan las vicisitudes que estamos viviendo en Venezuela, pues somos muy pocos. Entonces la referencia nacional creo que también es bastante importante, porque no es lo mismo ser un venezolano trans viviendo en Chile, en Argentina, que narra su historia y que en libertad puede decir, miren, esto es lo que yo vivo en este país en el que estoy, siendo inmigrante venezolano y siendo una persona trans, a lo que podemos hablar las personas trans que estamos en Venezuela, ¿no? Porque por lo menos la oportunidad de hablar es distinta, porque bueno, en estos países quizás no te persiguen por ser defensor de derechos humanos o por decir las verdades a la cara, ¿no? Entonces, creo que es parte importante digamos, de los cuestionamientos que nos tenemos que hacer para hablar de visibilidad trans. Entonces, bueno, nada. También quisiera también como comparar cuáles son los miedos que tienen las diferentes personas bajo sus diferentes identidades y los diferentes contextos que viven versus los miedos que podamos tener otros, ¿no? O sea, porque no son los mismos miedos los que tiene un hombre trans para salir del closet y para ser visible
que los miedos que pueda tener una mujer trans, por las diferentes connotaciones de género, por los diferentes géneros a los que van a transicionar y las diferentes formas de violencia que pueden experimentar por decidir salir del closet siendo uno, siendo el otro, ¿no? Entonces, en caso de mis miedos, principalmente era el tema quizás de perder a mi familia, lo que evitó que por 7 años no hablara. O sea, porque ya yo estaba como que en un entorno bastante violento, que sigue siendo violento y que sigue siendo bastante difícil como de lidiar. Pero que yo sabía que no podía empeorar esa situación, ¿no? En cambio, otras personas, o sea, yo tenía nada más miedo de perder a mi familia, que es muy importante, ¿no? Pero hay personas que quizás puedan perder un poco más o un poco menos. Entonces también como comparar ese tipo de cuestiones para determinar si realmente el tipo de visibilización que estamos teniendo realmente refleja nuestras realidades, ¿no? Y también el tema de los sueños, o sea, ¿cuáles son nuestros sueños a mediano y largo plazo? ¿Cuáles son nuestras metas? Porque justamente a veces yo separo como el tema personal del tema de derechos humanos, pero es que los derechos humanos traspasan nuestros sueños personales, porque yo quisiera casarme con mi pareja, pero el matrimonio igualitario no es permitido, ¿no? E igual yo puedo salir del país y quizás casarme en otros países que sí es reconocido, por lo menos puedo viajar a Colombia y quizás tener reconocimiento ante la ley en Colombia de mi matrimonio con mi pareja, pero viajo a Venezuela y no los tengo. Y si yo tengo en algún momento hijos con mi pareja y nada más pueden ser reconocidos uno u otro, o sea, o son mis hijos o son los de ellas ante la ley y la otra persona, el otro padre no tiene derechos sobre ese hijo y no tiene obligaciones sobre ese hijo, simplemente porque la ley venezolana está llena de vacíos, ¿no? Inclusive por el simple hecho de no ser reconocida mi identidad. ¿Qué pasa si es reconocida mi identidad y podemos casarnos, pero no hay como, no sé cómo explicarlo, no hay los medios de salud, o sea, en la salud venezolana, digamos que las políticas de salud pública venezolanas, por ser un hombre trans y en caso que yo decida ser gestante, aunque sea reconocido en un futuro ideal de Venezuela, que es ideal, en el que se reconozca el cambio de nombre y pueda cambiar mi nombre, pero sea un hombre trans gestante, ¿cómo va a ser mi trato en la salud pública? Porque sí, porque es mi cuerpo y si yo puedo gestar, tengo el derecho a gestar y el género no tiene nada que ver con nuestro sexo y con las capacidades biológicas que tienen nuestras corporalidades, ¿no? Entonces empieza a decir, ok, es que yo tengo unas experiencias bastante marcadas y bien diferenciadas con respecto al resto de la población y que se ven limitados por esta falta de acceso a derechos humanos y también por el tema de la visibilización. Porque ¿qué hombres trans han sido gestantes en Venezuela? Que tengan visibilidad y que lo hayan hecho en Venezuela o que lo estén pensando hacer en Venezuela. Entonces también como hay temas que tocar ahí, ¿no? Y también hay sueños que trastocan, porque otro sueño importante sería, por ejemplo, el más cercano como poderme graduar, ¿no? Con la identidad que sea me puedo graduar. Pero ¿cuál es el nombre que van a decir? Y realmente ese nombre que van a decir representa mi identidad. Entonces, ¿por qué me celebran si no tengo el reconocimiento de mi identidad? O sea, yo celebro mi logro y lo celebro desde lo personal y me encanta mi logro. Pero el no poderlo vivir plenamente, socialmente, por esta falta de reconocimiento y por esta falta de visibilidad, que es la denuncia hacia el Estado. Porque hace poco, hace poco no, hace como año y medio, un amigo me comentaba justamente el hecho de que, bueno, para el Estado venezolano nada más existimos 5 trans, que somos los que todo el tiempo estamos gritando y somos todos los que todo el tiempo estamos protestando y demás. Pero yo digo, bueno, pero es que es imposible que nada más sean 5 trans. Y por eso es que digo que, bueno, la visibilidad es importante para que no solo seamos 5 trans, sino que seamos más y a nivel nacional y que tengamos mayor visibilidad para exigir nuestros derechos humanos. Entonces, bueno, nada, ya con esto podemos terminar esta segunda parte de este episodio.
y entender que, bueno, no es que somos más, es que somos un poco más visibles en medios digitales y que entre nosotros nos podemos conocer a través de la digitalidad, o sea, a través de la virtualidad. Pero para el Estado seguimos siendo los mismos porque en medios nacionales no tenemos referentes que hayan significado o que hayan marcado la sociedad venezolana, ¿no? Y ahí es donde empezamos a decir, ok, necesitamos ver cómo convencemos a esta gente desde lo legal, desde lo político, desde lo social y demás, para que reconozcan nuestras identidades y que no solo seamos visibles desde lo virtual, sino que también seamos visibles en lo cotidiano. Entonces, bueno, nada, recuerden suscribirse a YouTube, recuerden suscribirse a Patreon y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como @YonasiraPiso, @Piso Humano Derecho y @TransAFAPVenezuela. Además, si necesitan recibir apoyo, o sea, si tú eres una persona trans que me está escuchando y necesita apoyo para saber cómo identificarse, cuáles son las identidades de géneros, digamos, que existen o las cuales puedes como enmarcarte en ellas, puedes escribirnos por redes sociales a Transafab Venezuela, ¿sí? Ahí nosotros tenemos diferentes grupos de apoyos en donde brindamos apoyo social para que las personas se puedan autodescribir, autodescubrir y también puedan conocer a otras personas e identificarse a través de ellas, ¿no? Justamente encontrar espacios en los cuales pertenecer y en los cuales encontrar amistades con las cuales te puedas desarrollar y puedas compartir diferentes experiencias y actividades. Entonces, bueno, nada, nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego.